en el Basque Culinary Center nos planteamos qué es una experiencia gastronómica y empezamos a preguntar. Incluso si os preguntara a vosotros directamente, creo que cada uno de nosotros tendríamos una definición distinta, ¿no? Este es un tipo de experiencia en el que, no sé si la conocéis, pero es la cena en una grúa, en donde pues nos montamos, nos sentamos y de ahí nos elevan a 100 metros sobre el nivel de tierra y tenemos una experiencia con un show cooking y demás. En cualquier caso, sigo insistiendo en qué es una experiencia. Yo vengo hoy aquí a daros una definición un poco más académica y a daros algunas pautas para que podáis crear vuestra experiencia en vuestro local y además podáis medirla. Me he tomado la libertad de preguntar a algunas personas que me definieran qué era para ellos la experiencia gastronómica, ¿no? Y bueno, podéis ir leyendo un poco, ¿no? Unos me hablan de los precios de los platos, la estética, elementos, la ambientación, ¿sí? Después, una búsqueda de lo exquisito. Podemos hablar del placer de lo gastronómicamente desconocido o la diferencia, ¿no? Entre el hambre es necesidad, la experiencia tiene más espectro y aquí incluso me hablan hasta de religión, ¿no? La religión, dentro de la religión hay mucho carácter gastronómico y sí que podemos ver una evolución de lo que es la gastronomía dentro de nuestro sector. Pero, ¿qué es realmente la experiencia? Entonces, para definir la experiencia gastronómica, tendríamos que primero definir qué es una experiencia. Y para esto yo me voy a remontar, académicamente hablando, a 1998, donde Pine y Gilmore escriben un artículo y hablan de la economía de la experiencia, en donde definen un nuevo panorama. Hablan de los distintos tipos de economías a lo largo de la evolución de la era, desde la agraria, la industrial, y pasan a plantearnos un nuevo escenario que es el de las experiencias. Allá por el 98 ya habían experiencias. Y hacen una definición donde dicen, ¿no?, que si te pagan por algo físico que estás ofreciendo, estamos en un mercado de bienes. Si te pagan por las actividades que estás ofreciendo, ya hablamos de lo que son los servicios. Y si es por el tiempo que pasan contigo, entonces hablamos de experiencia. Y es aquí un poco en esta base donde sí que me gustaría que hiciéramos hincapié, porque al final los clientes vienen a compartir con nosotros un tiempo, su tiempo, a vivir una experiencia que nosotros hemos creado. Bien, después de este artículo que publican, sacan un libro donde hacen una mención a la historia de la economía, ¿no? Y hablan de las experiencias como que son algo que son inherentes a cada una de las personas. Cada uno de nosotros vamos a vivir la experiencia de distinta manera. Y la misma experiencia que podemos vivir todos hoy, cada uno la va a vivir con sus anécdotas y con sus impactos. Es a partir de aquí donde hablamos de un estado emocional, donde vamos a influir a los clientes, en nuestro caso, tanto físicamente, porque están comiendo y por tanto están saciando ese hambre, en lo emocional, porque quizá hay un plato que les lleva a su niñez, ¿sí?, en lo intelectual, porque descubren una nueva técnica, o incluso en lo espiritual, ¿sí? Esto ya cada uno verá un poco cómo es. Con lo cual, si nos pagan por algo físico que estamos ofreciendo, es la definición de antes, ¿no? Estamos en el mercado de bienes, pero yo me centro en el mercado de las experiencias y en ese tiempo. Bien, ¿cómo llegamos a definir todas estas distinciones entre las economías, entre cómo ha ido evolucionando la economía dentro de la historia del ser humano, la más reciente? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Bien, hay que entender la economía desde este punto de vista. Yo voy a hacer un paralelismo con las tartas de cumpleaños, ¿no? En la época de la economía agraria, las madres tenían, en Estados Unidos, ¿no?, ellos son americanos y entonces se basan un poco, pero tenían esas granjas donde tenían sus trigos, sus huevos y hacían el pastel de cumpleaños con sus productos, ¿no? Y esa sería esa economía agraria. Después avanzamos y nos metemos un poco en la era industrial, donde ya se venden unos sobrecitos en el supermercado que yo mezclo y me sale el bizcocho. Pasamos a una era donde la gente está mucho más estresada y, por tanto, no tienen tiempo ni de hacer una tarta, con lo cual la encargo a la pastelería y ya organizo la fiesta de cumpleaños en mi casa. Y hoy en día la gente no tiene ni tiempo de hacer la tarta, ni de encargarla, ni siquiera de organizar la fiesta de cumpleaños, con lo que llegan y contratan por un valor 100 veces superior a esa era agraria, donde hablábamos de los huevos y la harina,
a alguien que les organice toda la fiesta, ¿no? Y aquí es cuando yo os digo, bienvenidos a este momento de la economía de la experiencia, en donde todos y todos vosotros y todos nosotros al final ofrecemos experiencias en nuestros locales. Bien, bueno, estos son, digamos que distinciones o atributos muy particulares de todo lo que os he ido contando de esta evolución, ¿sí? En donde, bueno, vemos el tipo de economía y esas distintas atributos. Bien, entonces, una experiencia ocurre cuando una empresa utiliza el servicio o su servicio intencionadamente como el escenario, ¿no? Y utiliza los productos como accesorios para captar, enganchar al cliente y crear un evento memorable. Y cuando hablo de memorable es que en su cabeza va a tener esa connotación especial, va a haber unas emociones, va a haber unos sentimientos. Por supuesto, cuando hablamos de lo gastronómico, tenemos que saciar sí o sí ese hambre, ¿no? Porque al fin y al cabo vienen a comer. Pero si les podemos ofrecer ese algo más, ¿no? Estando en Córdoba, con tanto turismo que tenemos, bueno, pues vamos a ver un poco cómo podemos luego desgranar la experiencia para poderla adaptar. Nosotros en el Basque Culinary Center tenemos un taller experimental donde los alumnos crean en cuestión de un mes un restaurante pop-up, ¿no? Y les decimos que no puede ser un restaurante cualquiera, que tiene que ser algo innovador, que tiene que ser una experiencia, que les llegue a los clientes, ¿no? Os voy a poner un vídeo para que veáis un poco cómo trabajamos la experiencia en el Basque. Pero hace 25 años la vida se detuvo en el antiguo hogar de los trabajadores de la central de Chernóbil y sus familias. Dilema es nuestra forma de expresar de una forma neutral los conflictos sociales que están en la actualidad. Queríamos algo real transmitido a una experiencia con un hilo conductor que son los dilemas en general. Que llegaran y se cuestionaran cosas, se cuestionaran temas y se llevaran algo, un mensaje, o sea, que no fuese simplemente venir, comer y bueno, tomar un buen vino y así, sino que fuese algo que trascendiera en ellos y que se llevaran, se pudiesen llevar algo con ellos y que les quedara algún mensaje. Se habla desde un punto de vista imperativo siempre al cliente porque queremos que sea como un juego desde que entran, ya que entran y se les da una lección, se les separa, se juega también con mucho aspecto visual, auditivo. Bueno, hemos querido que el cliente se adentre y que se olvide de todo y se evada por un momento mientras está comiendo. Y mediante esto lo que hacemos es todo el rato incitar al cliente a vivir esta experiencia, a plantearse de que la comida no solo es comida, por así decir, sino que si tiene un trasfondo y está bien pensado, puede llegar a ser algo más.
qué me quedo de la experiencia? Pues seguramente con el trabajo en equipo y el buen rollo que hemos tenido todo el equipo, tanto cocina como con los de sala. Ha sido alucinante. Bueno, sin duda para mí estos alumnos, estos y todos los que llevan haciendo el taller experimental son capaces de crear experiencias muy específicas y muy emocionantes, ¿no? Tienen un cliente objetivo que se identifica desde el inicio del taller, donde analizamos esas emociones y cómo van a influir durante la experiencia, no solo con los platos, sino con todo, digamos, el teatro, y lo llamo teatro, pero no es teatro, con toda la sala, con todo el servicio, cómo voy a entrar, qué voy a hacer. Llevan unas máscaras para que no se les identifique las expresiones, ¿no? Porque no quieren en ningún momento que el cliente se sienta que le estamos subjetivando, ¿no? O le estamos inclinándose a un tipo de experiencia o que sienta una cosa u otra. Bueno, fenomenal. Experiencia gastronómica, estos alumnos tienen esta oportunidad, pero claro, nosotros, ¿no? Y ahora, ¿cómo llevamos esto a la práctica? Bien, partiendo de nuevo de este artículo de Pine y Gilmore de 1998 y el libro que publicaron después, se clasifica, yo voy a seguir hablando y ahora os pondré la presentación. Se clasifica, digamos, las experiencias que tienen que ver con el ocio en 4 tipos de experiencias. Hablamos de la experiencia de la estética, de la escapista, de la educacional y de la estética, ¿no? El entretenimiento, la educacional, la estética y la escapista. Bien. Esto que hemos hecho ahora, lo que estamos intentando es desgranar, estamos deconstruyendo lo que es la experiencia en general para identificar esos 4 tipos de experiencia y plasmarlo en 2 ejes, ¿vale? Hablamos de 2 ejes en lo que la base es la implicación y la participación del cliente en nuestra experiencia. Y en función de eso veremos que nos salen estos 4 tipos de experiencia. Bien, tenemos un eje, ¿sí? El vertical, que va desde la absorción a la inmersión. Cuando yo hablo de una experiencia que me absorbe a mí como cliente, hablo de una experiencia del tipo, bueno, pues un concierto de música, ¿no? Tengo un flamenco de fondo en donde mi cerebro está comiendo, pero está pendiente de esto que está pasando en el restaurante, ¿sí? En cuanto hablo de inmersión, hablo de una experiencia en la que el cliente participa activamente y va a variar la experiencia en función de cómo participe, ¿no? Ahora están muy de moda las habitaciones escape, ¿no? Que te plantean, pues no sé si es un homicidio o algo así, haces un grupo y es en un sitio y tienes que averiguar quién ha matado, quién era el asesino. Estos son este tipo de experiencias escapistas en donde tú, como cliente, vas a variar totalmente el desarrollo de esa experiencia, ¿sí? Entonces, eso sería el eje vertical, hablamos de la absorción y la inmersión, y después hablamos del eje horizontal, donde hablamos de una actividad o de una participación más pasiva y una participación más activa, ¿no? En función de eso, clasificamos estos 4 tipos de experiencias. Hablamos de la educacional, con un grado alto de absorción y una participación relativamente activa porque tengo el cerebro totalmente involucrado en esa actividad. En cambio, cuando hablo del entretenimiento, de ese concierto, pues hablamos de lo que es más pasivo en mi participación, pero mucho más en cuanto a mi absorción, ¿no? Y lo mismo abajo, hablamos de la estética y cuando hablamos de la estética también hablamos de esa ambientación. Para yo poder hacer esta experiencia de escape, tengo que tener una ambientación de, ya sea un asesinato en una casa o una mansión, pues tendré que entrar y sentir que estoy en una mansión, ¿no? Y después la escapista sería con una inmersión total y una participación total. Un poco por definir cada una de estas tipas, o las 4 E's que denominan
Pani Gilmore, bueno, la educacional son estos cursos de cocina, las catas que podemos organizar en nuestro restaurante, un cursito de pinchos o de tapas, ¿no? Cómo hacer unas croquetas y demás. Podemos hablar del estético, en el que no solo es importante la comida, sino toda la decoración y todo el ambiente, toda esa atmósfera que vamos a crear dentro del restaurante o del local. Aquí ayer cuando salimos a tomar unas tapas y raciones, estaba todo súper ambientado y sentías, ¿no? Oías el flamenquito de fondo, estaban las fotos de Manolete toreando, luego bueno, te sentías un poco que habías salido de tu rutina habitual y estabas inmerso en otro tipo de espacio que te hace evadirte de donde estabas y además pues probamos un salmorejo, unas croquetas, el flamenquito, o el flamenquín, perdón, mientras oíamos flamenquito, eso es el perdonadme, ¿eh? Bueno, pues el estético sería ese tipo de experiencia, ¿sí? La escapista, bueno, os voy a poner unas fotos de otro taller experimental de alumnos del Basque Culinary Center donde el cliente tenía que resolver un asesinato y entonces les iban metiendo pistas, bueno, había un panel, ¿no?, con las diferentes investigaciones y luego les iban poniendo, pues bueno, en uno de los platos que luego se tenían que comer, pero primero tenían que sacar ese pergamino enrollado medio quemado, donde había una pista, ¿no? Había pistas falsas, pistas verdaderas, y al final de la experiencia, si conseguían descubrir quién era el que había asesinado al hijo de la dueña de la mansión, pues entonces tenían un plato extra, ¿no? Bueno, estos son, ¿no?, maneras, los chavales pues tienen mucha creatividad y son capaces de crear experiencias únicas, ¿no? Y luego serían las del entretenimiento. Cuando hablamos de una experiencia de entretenimiento, os comentaba, ¿no?, conciertos. En Madrid hay un restaurante que se llama La Castafiore, donde estás cenando y de repente los camareros se ponen a cantar zarzuela y ópera en medio de la sala, ¿no? Y entonces, bueno, pues es una experiencia un tanto distinta y que hace, bueno, que entres como muy en el fondo de la cuestión. Total, que esto es la teoría. Y ahora, ¿cómo analizo yo la experiencia de mi local? Bien, pues en el Basque Culinary Center hicimos, junto con Rioja, un estudio sobre qué era lo que más se valoraba en los restaurantes de tapas fuera de España. Obviamente aquí estamos en Córdoba, pero nuestro cliente objetivo, y entiendo que muchos de nuestros clientes sean esos turistas, ¿no? Yo os voy a explicar qué salió de este estudio y luego lo vamos a analizar en cuanto a esos 4 tipos de experiencias, ¿no? En este estudio lo que hicimos es coger los 30 atributos más importantes y diferenciadores de nuestro sector que se utilizan para medir las distintas experiencias. Los clasificamos en 3 tipos, ¿no? Y veis que hay casi 30. Pues hablamos de la calidad de la comida, del sabor, el tamaño de las tapas, cuál es el diseño visual, ¿no?, al ver el emplatado del plato, la oferta que tengo, si es grande o pequeña, la calidad de los productos. Y realmente, claro, fuera de España se valora que el producto sea realmente español. Y entiendo que en Córdoba pues valoraremos, ¿no?, el producto que sea más local, aunque podamos traer de otras partes de España. El maridaje, bueno, en cuanto a la atmósfera, bueno, pues sí que los clientes de los bares de tapas fuera de España, bueno, pues valoran mucho que la atmósfera, ¿no?, ese ambiente que creamos con la decoración y con la música, que sea realmente invitante, que nos invite a entrar y a estar allí, que se sientan que están en España, ¿no? Lo mismo un poco aquí, que conseguimos que se sientan que están en Córdoba, ¿no?, que es una ciudad muy especial, con mucha historia y con mucha tradición gastronómica. Hablaban de la buena compañía, también el nivel de jaleo, ¿no?, que les gustaba el jaleo, pero tampoco excesivo, ¿no? Pero el jaleo es como que nos representa a los españoles fuera de España, entonces la gente buscaba la música, la oportunidad de socializar y después, bueno, los precios, obviamente el precio es parte de esta experiencia, el diseño del local, ¿no?, la experiencia que ellos tienen en función del diseño, la barra, si servimos en la barra o no servimos en la barra. Bien, bueno, 30. ¿Qué hicimos? Los fuimos clasificando uno a uno en ese tipo de experiencias que os comentaba. En cuanto a la educacional y la escapista, bueno, pues hablamos de unos cuantos valores en cuanto a lo más gastronómico de nuestro local. Después, en la estética y el entretenimiento,
bueno, es muy importante, ¿no?, lo que os decía de la atmósfera, el ambiente que vayamos a crear, pues, sin ninguna duda el tipo de servicio, ¿no? Ellos esperan un servicio más amable, más friendly, ¿no?, más amigable, que no un servicio más delicado bueno, pues de fine dining o de mantel y demás. Y, por último, todo el tema de servicio estaría dentro de lo estético y lo entretenimiento. Bien, claro, 30 atributos diréis ya, ¿y ahora qué, no? Son un poco demasiados. Bien, pues entonces los redujimos a 10. Y en función de todas las entrevistas que hicimos con todos los clientes de los distintos bares de tapas españoles fuera de España, pues conseguimos tener los 10 criterios que definen el éxito o que están unidos al éxito de un bar de tapas fuera de España, que yo creo que os puede valer un poco aquí en Córdoba teniendo en cuenta ese cliente extranjero que tenemos, ¿sí? Bien, hablamos de la calidad de la comida, tenía que estar sí o sí en el número 1, el sabor, el ambiente, la compañía, ¿no? No solo con la que tú vas, sino el resto de clientes que tengo en el bar. El servicio, pues, más informal y más amigable, la actitud, ¿no?, de la gente del servicio, de estos camareros que sean realmente amigables, que tengan esa capacidad de comunicar, de explicar, ¿no?, y que cuando vayas a pedir, oye, ¿me recomiendas un plato? Nada, todos están buenos. Siempre hay alguno, ¿no?, que nos gusta más, entonces, bueno, pues eso también es algo muy, muy valorado. La ración, o sea, el tamaño, ¿sí?, el tamaño de las tapas, no quieren pagar mucho por algo, ¿no?, que es más pequeño. Entonces, al final, la calidad y el precio están dentro de esos 10. El diseño visual, la conveniencia es cuán fácil es de consumir, ¿no? En Donosti se utilizan estas barras de pinchos con igual 50 referencias de pinchos y le dan un plato y el tipo va cogiendo. Aquí igual pues tenemos distintos tipos de raciones en la barra, ¿no? Y visualmente nos ayuda también mucho a reconocer qué podemos probar. Y por último, el range o sea, la variedad de tapas que vamos a tener disponibles. Bien, como veis, aquí en la derecha lo que hemos hecho es ir clasificando cada uno de estos 10 aspectos. ¿Vale? Bueno, me dicen que tengo poco tiempo. Bueno, los hemos clasificado y los hemos metido en esos 2 ejes que teníamos con los 4 tipos de experiencias, ¿sí? La escapista, la educacional, entretenimiento y la estética. No olvidemos que el cliente cuando viene quiere aprender de la cultura española, ¿no? Y la base es que tengamos esas buenas recetas que les van a enseñar qué es la cultura española y cómo se transmite a través de la gastronomía. Con lo cual, para vosotros, bueno, creo que digamos que las conclusiones, ¿no?, es, vale, ¿qué necesito yo para medir esa experiencia? Tenemos que definir el tipo de experiencia que vamos a crear. Muchos autores hablan de incluir las 4 tipos, aunque recientemente Fiore dice que, bueno, que quizá en el sector del ocio sería interesante que nos centráramos en una y una vez que ya la tenemos rodada, vayamos incorporando esos aspectos que definen al resto de las experiencias, ¿sí? Con lo cual, no debemos focalizarnos en las áreas básicas de siempre, de toda la vida dentro de la restauración, como son la sala, la cocina, el servicio, sino que tenemos que ir un paso más allá y escuchar a nuestros clientes. Cuando entendemos el tipo de cliente que tenemos, es mucho más fácil crear esta experiencia. Y, bueno, pues lo que os decía, ¿no? Tenemos que, como conclusión, analizar un poco el tipo de negocio que tenemos, el tipo de cliente y en función de eso, con esos 10 atributos que hablábamos, podamos crear esta experiencia gastronómica, ¿no?, que nos diferencie también de toda la competencia que hay. Y bueno, pues con esto, lo que os decía, los 4 tipos de experiencia, identificar y esos atributos, pues interiorizarlos y poder aplicarlos en el día a día. Muchas gracias.